el hermano de Asís, vida profunda de San Francisco. Ignacio Larrañaga. Capítulo 1. Amanece la libertad. Imagínate, un joven lleno de sueños, dispuesto a conquistar el mundo con la mirada fija en la gloria. Así vivía Francisco de Asís, hijo de un comerciante adinerado, rodeado de lujos, fiestas y batallas, buscando lo que todos en su entorno buscaban: reconocimiento, riquezas, poder. Pero algo sucedió en su vida que cambiaría todo, una transformación que no fue súbita, sino un proceso profundo y doloroso. En la noche de Spoleto, Francisco estaba en guerra, no solo con los enemigos de su patria, sino con los sueños que había formado sobre el brillo de la riqueza. La batalla lo capturó, pero no de la manera en que esperaba. Fue hecho prisionero, encarcelado en la ciudad de Perusa, y en ese encierro, algo dentro de él comenzó a quebrarse. La enfermedad y la soledad de la prisión lo llevaron a un despertar espiritual que transformó por completo su visión del mundo. Francisco comenzó a ver la vida desde una nueva perspectiva, libre de la mentira de la gloria terrenal. En ese despertar, comprendió la fugacidad de todo lo que antes valoraba: el dinero, el poder, el estatus social. Descubrió que esos castillos de riquezas eran solo sueños vacíos, y comenzó a entender que solo Dios podía ofrecerle una verdadera paz. Esta revelación no fue inmediata ni fácil, pues su alma aún cargaba con los restos de un joven lleno de ilusiones. Pero, en ese proceso de despertar, comenzó a sentir una sed de algo más profundo, algo que solo la presencia de Dios podía llenar. Este cambio no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, como una transformación interior que despoja al hombre de sus viejos valores, de sus falsas esperanzas. Francisco, en su soledad y enfermedad, comenzó a ver las cosas como realmente eran: efímeras. La conversión era un camino lleno de dolor, pero también lleno de esperanza. Y a través de la gracia de Dios, ese joven soñador comenzó a encontrar la verdadera libertad. La libertad que proviene de desprenderse de las ataduras de este mundo. De esta forma comenzó su camino hacia la verdadera vida. Una vida de pobreza, de simplicidad, de amor. En la oscuridad de la cárcel, Francisco vio la luz de una nueva visión: la visión de la verdadera libertad, aquella que solo se encuentra en la entrega total a Dios. Y así, de la noche de Spoleto, nació un hombre nuevo. Un hombre dispuesto a vivir no para él mismo, sino para el amor y servicio de los demás. La vida de Francisco no fue un simple cambio de hábitos o costumbres. Fue una transformación profunda de su ser, un renacer espiritual que le permitió ver el mundo con otros ojos, los ojos de un hombre libre, despojado de todo, pero lleno de una paz que el mundo no podía darle. Y esa paz, esa serenidad, fue la que lo guiaría en su camino hacia la santidad. Este capítulo de su vida marca el principio de una aventura que va más allá de las batallas externas. Es el comienzo de una lucha interna, una lucha por encontrar la verdadera libertad. Una libertad que solo se puede encontrar en Dios. Despertar que, aunque doloroso, lo llevaría a convertirse en el hombre que cambiaría la historia. Un hombre que viviría no para sí mismo, sino para los demás, llevando consigo el mensaje de la humildad, la pobreza y el amor. Capítulo 2. Sube el sol. Francisco de Asís regresó a su ciudad natal después de un largo proceso interior que transformó por completo su vida. Al llegar a Asís, fue recibido con incredulidad, burlas e incluso sarcasmo, pero nada de eso le afectó. La presencia de Dios que lo acompañaba le daba una paz profunda y una serenidad inexplicable. La gente no entendía el cambio radical en su vida, ni su deseo de vivir de manera completamente distinta, sin dinero ni bienes materiales, sin importar el qué dirán. Este fue el comienzo de una nueva etapa en su vida. Una etapa marcada por la humildad, la simplicidad y un amor profundo por todos los seres humanos, especialmente por los más necesitados. Pero lo que más sorprendió a todos fue su dedicación al trabajo manual, la renuncia total a las riquezas y el constante rechazo a las comodidades de la vida mundana. Francisco había dejado atrás su vida de lujos y ahora se veía sumido en una vida de total pobreza, dispuesto a seguir el ejemplo de Cristo, quien vivió entre los pobres, sirvió a los demás y no tuvo hogar ni riquezas. Al regresar a Asís, Francisco no solo rechazó su pasado de vida acomodada, sino que comenzó a convocar a otras personas para unirse a su causa. ¿Por qué? Porque él había descubierto una nueva forma de vivir, una vida más rica en su simplicidad, una vida que no se medía por los estándares del mundo, sino por el amor y la paz interior que se encontraba al vivir el Evangelio de manera radical. Pero la vida de Francisco no estuvo exenta de desafíos. La oposición fue fuerte. Muchos de sus antiguos amigos y familiares no comprendían su decisión de vivir sin posesiones, sin propiedad, sin riquezas. La gente pensaba que había perdido la cabeza, que su vida ya no tenía sentido. Pero, a pesar de todo eso, Francisco seguía firme, porque había encontrado en su entrega total a Dios una libertad inquebrantable. Era una libertad que no dependía de las circunstancias externas, sino de una paz interior que nada ni nadie podría arrebatarle.
A medida que pasaba el tiempo, más y más personas se sentían atraídas por su ejemplo, y lo que comenzó como un pequeño grupo de seguidores se fue expandiendo rápidamente. Francisco no solo predicaba el evangelio con palabras, sino con su vida. Los demás veían en él algo que no podían encontrar en los bienes materiales ni en las posesiones mundanas. Ellos veían en Francisco un hombre libre, lleno de amor y de paz, dispuesto a darlo todo por el prójimo. Al mismo tiempo, Francisco se encontraba enfrentando una gran lucha interna. Aunque su vida parecía clara y sencilla, la espiritualidad que abrazaba no era fácil. La tentación de regresar a la vida anterior, la vida de confort y seguridad, siempre estuvo presente. Sin embargo, la llamada divina que escuchó, la voz interior que lo invitaba a seguir el camino de la pobreza y el servicio, lo mantenía firme. Este capítulo, Francisco de Asís es descrito como un hombre en constante transformación, un hombre que ha descubierto el verdadero sentido de la vida, una vida que no está basada en lo material, sino en lo espiritual. A través de su ejemplo, invita a todos a dejarse tocar por la paz, el amor y la libertad que solo se pueden encontrar en Dios. Francisco no solo se convirtió en un modelo de vida para sus seguidores, sino que también nos muestra a todos nosotros que la verdadera felicidad no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de dar a los demás. Este capítulo es el reflejo de un hombre que en su búsqueda de paz entendió que para encontrarla debía dejar atrás todo lo que el mundo valoraba. En su pobreza, encontró una riqueza espiritual que superaba todo lo que había conocido antes. Y así, comenzó una nueva etapa. Una etapa que lo llevaría a ser uno de los santos más grandes de la historia. Capítulo 3. El Señor me dio hermanos. Imagina estar en un camino que parece no tener fin, una senda llena de dudas, pero también de una profunda paz. Francisco de Asís, quien en su juventud había buscado fama, riqueza y poder, ahora se encontraba en un sendero completamente diferente. Su vida se había convertido en un testimonio de fe, simplicidad y entrega total. Tras la revelación que había transformado su vida, Francisco se encontraba en este capítulo con un nuevo desafío: no solo vivir su conversión, sino vivirla acompañado. En un momento de sorpresa y revelación, Francisco pensó que tal vez podría vivir en soledad, en una ermita apartada del mundo, dedicado a la oración y al servicio a los más necesitados, como un ermitaño. Sin embargo, algo completamente inesperado sucedió. El Señor le dio hermanos. Lo que parecía un camino solitario, se transformó en una comunidad que lo seguía, no por el brillo de sus palabras, sino por el ejemplo radical de su vida. Su vida era su mensaje. Francisco no buscaba seguidores, sino compañeros de camino, hermanos en la fe. De la misma manera que había encontrado su paz al desprenderse de todo, ahora los demás se sentían llamados a hacer lo mismo. Pero no era una vida fácil. La pobreza, la humildad y el servicio eran los pilares que Francisco proponía. En cada paso que daba, creaba un camino no solo de pobreza material, sino de un despojo total del ego, de la voluntad propia y de la búsqueda del reino de Dios a través del servicio desinteresado. Este capítulo, El Señor me dio hermanos, es un recordatorio de que la verdadera fraternidad no se construye con intenciones egoístas, sino con un amor genuino por el prójimo. Francisco, al ver a los demás, no solo los veía como discípulos, sino como igualdades en el amor de Cristo. En su comunidad no existía una jerarquía tradicional, sino una relación en la que todos se servían mutuamente. La fraternidad se convirtió en su hogar, y la vida de comunidad en su forma más pura. Al principio, muchos no entendían el camino que Francisco había tomado. Había dejado atrás todo lo que la sociedad valoraba: su familia, sus amigos, su bienestar económico. Pero lo que él ofrecía era mucho más valioso: un camino hacia la verdadera libertad. Una libertad que no depende de lo que poseemos, sino de lo que somos capaces de dar a los demás. Este es el poder de la fraternidad en el camino espiritual. Los seguidores de Francisco, al unirse a su vida, experimentaron lo que era la verdadera comunidad cristiana. No una comunidad basada en lo material, sino en lo espiritual. Todos los que se unían a él sabían que la pobreza era una elección, pero más allá de eso, era una decisión para caminar juntos, con un mismo corazón, siguiendo a Cristo. Cada día era una oportunidad para desprenderse un poco más de sí mismos y acercarse más al otro. De capítulo, no solo vemos a Francisco como líder de una nueva fraternidad, sino como un hombre que demostraba con su vida lo que predicaba: el amor y la generosidad hacia los demás. El dar. Francisco recibía mucho más que lo material, recibía el amor y la paz, que solo provienen de vivir en comunidad y en armonía con los demás. En resumen, el capítulo El Señor me dio hermanos nos muestra que el camino hacia la verdadera libertad no es uno de soledad, sino de unión con los demás. Al igual que Francisco, somos llamados a vivir en fraternidad, a ofrecer lo que tenemos y a recibir lo que otros nos dan,
sabiendo que en ese intercambio de amor es donde encontramos la paz. La verdadera comunidad no depende de lo que poseemos, sino de cómo nos entregamos los unos a los otros, como una familia unida por el amor de Dios. Capítulo 4. A los pies de la Santa Iglesia. Francisco de Asís, con su vida transformada por la llamada divina, se encontraba ahora ante un paso crucial. Había pasado de ser un joven lleno de sueños mundanos a un hombre totalmente renovado, un hombre que ya no buscaba riquezas ni poder, sino algo mucho más profundo y eterno, la verdadera paz. Pero a pesar de todo lo que había dejado atrás, la Iglesia, la Santa Iglesia, la madre espiritual que abrazaba a todos los fieles, aún representaba una figura de autoridad y veneración. En este capítulo, Francisco reflexiona sobre la relación con la Iglesia, esa institución que para muchos es vista como un poder terrenal, pero que para él, en su pobreza y humildad, es la sombra bendita de Cristo. Francisco sabía que la verdadera autoridad de la Iglesia no estaba en el poder de los papas o en la estructura jerárquica, sino en su misión de representar a Cristo en la tierra. El Papa, para él, no era un emperador, sino una figura humilde que como Cristo debía servir a los demás con amor. En la quietud de la capilla de la Porciúncula, Francisco reúne a sus hermanos y les habla sobre la importancia de la bendición papal. La autorización y aprobación del Papa no solo eran una formalidad, sino un acto de fe y obediencia, un reconocimiento de que su camino, tan radical y desafiante, debía estar alineado con la Iglesia universal. Es en este momento que Francisco, con su corazón lleno de fervor y amor, anima a sus hermanos a seguir adelante con valentía, a dirigirse a Roma, al corazón de la Iglesia, para obtener la bendición oficial que legitimara su misión de pobreza radical y entrega total a los más necesitados. Pero Francisco, en su sabiduría, también reconoció la fragilidad de la Iglesia humana. Como un padre que cuida de sus hijos, sabía que la Iglesia, aunque santa, era también vulnerable, llena de hombres con sus propios límites y contradicciones. Por eso, su llamado no solo era hacia la obediencia ciega, sino hacia una obediencia llena de amor y libertad. La relación con la Iglesia debía ser de respeto, pero también de una confianza profunda en la providencia divina. Francisco pensaba que el Papa y los ministros de la Iglesia no eran superiores en dignidad a los hermanos menores. Todos eran iguales ante los ojos de Dios, y por ello, la verdadera humildad residía en servir al otro, sin importar su posición o jerarquía. En un acto de profunda humildad, y con la convicción de que su llamado era genuino, Francisco se entrega por completo a la Iglesia, buscando su bendición como un medio para fortalecer la fraternidad y el servicio desinteresado a los demás. En este capítulo también encontramos la visión profunda de Francisco sobre la Iglesia como madre, una madre que, aunque a veces desbordada por las dificultades del mundo, siempre tiene el poder de acoger y sanar. La Iglesia para Francisco no era solo una institución, sino un lugar donde todos los hombres podían encontrar el amor incondicional de Dios. Este capítulo refleja la lucha interna y el anhelo profundo de Francisco por servir a Dios y a la Iglesia con pureza de corazón. Su vida era un reflejo del amor y la humildad que Cristo predicaba. Al dirigir sus pasos hacia Roma, no solo buscaba la bendición del Papa, sino que también enseñaba a sus hermanos la importancia, la humildad y unión con la Iglesia, entendiendo que la misión de su fraternidad debía estar siempre en armonía con el mensaje de amor universal que Cristo había dejado. En resumen, este capítulo nos muestra la visión de Francisco sobre la Iglesia como una madre espiritual, imperfecta pero llena de amor, y sobre cómo la verdadera humildad y el amor hacia ella no vienen de la sumisión ciega, sino de un desprendimiento absoluto de sí mismo para vivir según el ejemplo de Cristo. La relación con la Iglesia para Francisco no era una relación de poder, sino una de amor, servicio y obediencia a la voluntad divina. Capítulo 5. La gran desolación. Imagina por un momento el peso de las expectativas, de los sueños rotos, de la lucha constante entre lo que el corazón busca y lo que el mundo espera de ti. Si es como se sentía Francisco de Asís durante los años de los cuales se sabe poco, entre 1211 y 1218, un periodo marcado por una gran desolación interna, pero también por una profunda maduración espiritual. En estos años, Francisco no solo buscaba expandir su fraternidad, sino encontrar algo mucho más esencial: su verdadera conexión con Dios. Francisco, movido por la certeza de su llamado, inició una serie de viajes apostólicos, no solo a través de la cristiandad, sino también hacia tierras paganas. Su visión era clara: el mensaje de Cristo debía extenderse a todos los rincones del mundo, sin importar las barreras culturales, lingüísticas o religiosas. A finales de 1212, viajó hacia Siria, pero un viento adverso lo desvió hacia las costas de Dalmacia. Esta primera tentativa fue infructuosa,
Pero Francisco no se dio por vencido. El verdadero reto no era la geografía ni las dificultades externas. El desafío estaba en lo profundo de su ser. En su viaje a Marruecos, Francisco llegó con la intención de predicar al sultán Miramamolín, pero el destino lo volvió a frustrar, ya que una enfermedad lo obligó a regresar. A pesar de estos contratiempos, Francisco nunca dejó que la frustración lo detuviera. Él sabía que en cada fracaso había una lección que aprender y una nueva forma de crecer. Fue durante estos viajes que su fraternidad comenzó a expandirse rápidamente. En su camino, no solo encontró nuevos seguidores, sino que encontró más profundamente su misión. La pobreza y la pobreza espiritual eran su fuerza. Como nunca antes, Francisco entendió que su vida no podía estar atada a los bienes materiales, ni a las ambiciones mundanas, sino que debía ser completamente despojado de todo, para poder abrazar la verdadera riqueza de la vida cristiana, la pobreza, la humildad y el servicio incondicional. A medida que su comunidad crecía, la fraternidad se expandía por Italia, Francia y España. Semilla de la esperanza que Francisco sembraba con sus palabras, y su ejemplo comenzaba a florecer en las almas de los que lo seguían. Pues, en cada lugar al que llegaba, las personas no solo escuchaban sus palabras, sino que también veían cómo vivía lo que predicaba. Esta coherencia entre su palabra y su vida fue lo que hizo que más y más personas se unieran a él. En medio de todo esto, Francisco no era ajeno a los desafíos internos. La tentación de regresar a su vida anterior, una vida de comodidad y lujo, siempre estaba presente. Pero cada vez que enfrentaba la tentación de volver a las antiguas costumbres, Francisco encontraba la fuerza para seguir adelante, pues en su corazón sabía que su misión era mucho más grande que cualquier satisfacción temporal. La vida de pobreza no era solo una renuncia, sino una verdadera apertura a la gracia divina. Fue en su retiro a la isla Trasimeno donde Francisco pasó la cuaresma del año siguiente, sin probar bocado, dedicándose al ayuno y la oración. Fue en este tiempo de soledad donde comenzó a profundizar en su llamado y en la realidad de lo que significaba ser un hermano menor. La fraternidad no solo era un llamado a vivir en pobreza, sino también un llamado a vivir en hermandad, en comunidad, donde la solidaridad, el amor y el apoyo mutuo eran los pilares de la vida diaria. El impacto de Francisco fue tal que comenzó a recibir a personas de diferentes contextos sociales. En una ocasión, un caballero de la nobleza, el conde Orlando de Montefeltro, lo invitó a hablar sobre temas de pobreza, paz y amor. Tras escuchar a Francisco, el conde le ofreció una montaña solitaria del Casentino para establecer un eremitorio. Francisco aceptó el regalo con gratitud, pero siempre con la intención de hacer de esa montaña un lugar de penitencia, reflexión y oración. Un lugar donde los hermanos pudieran alejarse del bullicio del mundo y sumergirse en el silencio divino. Este capítulo de su vida muestra cómo Francisco, a pesar de las dificultades, no solo creció espiritualmente, sino que también estableció las bases para lo que sería un movimiento que cambiaría la historia de la Iglesia. Su vida no era solo un ejemplo de humildad y pobreza, sino también de acción, de servicio y de compromiso con los más necesitados. Cada paso que daba Francisco era un paso hacia una vida más plena, más centrada en el servicio a los demás y en la entrega total a Dios. Al final del capítulo, vemos a Francisco como un hombre transformado por su fe, dispuesto a continuar su misión con una confianza total en la providencia divina. A pesar de la desolación interna y los desafíos externos, su corazón permaneció firme, lleno de paz y esperanza. La gran desolación que experimentó fue en realidad la antesala de una gran transformación, tanto personal como espiritual. Y así, en este capítulo se forja un hombre completamente libre del mundo. Un hombre que, como el Cristo que tanto amaba, estaba dispuesto a darlo todo por el amor de Dios y por el bien de la humanidad. Capítulo 6. La última canción. Imagina, por un momento, la vida de Francisco de Asís no solo como un viaje físico, sino como una profunda transformación espiritual. Este capítulo nos lleva a un momento crucial, el punto de inflexión donde Francisco, ya un hombre que ha dejado atrás todo lo mundano, se enfrenta a la gran desolación de su propia misión, la sensación de ser incomprendido, y la necesidad de hacer la última entrega. Su misión había crecido tanto que los desafíos ya no solo provenían de las dificultades externas, sino de una profunda crisis interna, la complejidad de guiar una fraternidad en expansión sin perder la esencia del llamado original. Desde los primeros días de su vida de pobreza radical, Francisco había visto a Dios en cada ser humano, en cada hermano, en cada dificultad. Sin embargo,
A medida que su movimiento se expandía, Francisco se enfrentaba a las tensiones entre el mundo que había dejado atrás y las presiones del poder creciente que su comunidad alcanzaba. En los días de la regla de 1223, la figura de Francisco ya no era simplemente un predicador itinerante, sino la figura central de una fraternidad que se extendía por toda Europa. En ese momento, Francisco se vio obligado a redactar la nueva regla, una nueva constitución para los hermanos menores que marcaría un antes y un después en la historia de su movimiento. Mientras se encontraba en la quietud de la montaña de Fonte Colombo rodeado de sus hermanos, Francisco escribía lo que sería su último legado escrito, mientras en su interior luchaba con las críticas y los desafíos que venían de dentro de su propia comunidad. Las palabras de la regla definitiva reflejaban una visión clara, pero también el sacrificio personal que implicaba dar todo por el llamado que había recibido. La nueva regla de los hermanos menores fue la respuesta a las inquietudes que surgían dentro de la fraternidad. Aunque muchos de sus seguidores deseaban una estructura más formal y reconocible ante la Iglesia, Francisco no cedió ante estas presiones. La pobreza radical, la vida de servicio sin posesiones, la humildad y la paz seguían siendo los principios esenciales que Francisco defendió hasta el final de su vida. Con humildad y gratitud, Francisco entregó la nueva regla al Papa Honorio III, quien, tras un proceso de aprobación, ratificó el código que desde entonces regiría la vida de los hermanos. Pero en el fondo, lo que Francisco quería transmitir no era solo un conjunto de normas. Lo que realmente deseaba compartir era un mensaje de amor incondicional y servicio desinteresado, de vivir no para uno mismo, sino para Dios y los demás. El crecimiento de su fraternidad lo desbordaba, pero su corazón seguía firme en el propósito de vivir según el ejemplo de Cristo. A pesar de las críticas, las disputas internas y las complicaciones, Francisco nunca perdió el rumbo. Su llamado era claro, y no importaba cuán difícil fuera el camino. A lo largo de este capítulo, Francisco refleja una profunda resignación y serenidad, reconociendo que, aunque la fraternidad que fundó estaba creciendo a un ritmo asombroso, el mensaje que predicaba no siempre era comprendido en su totalidad. Había momentos de frustración, de desolación, y aunque su vida se veía rodeada de grandes cambios, Francisco siempre mantenía una actitud humilde y sencilla, recordando constantemente que su misión era cumplir la voluntad de Dios, y no la suya propia. La última canción de Francisco, como el capítulo bien lo titula, es una de aceptación, de paz interior y de entrega absoluta. Sabía que su obra no dependía de su propio poder, sino de la gracia divina que fluía a través de él. Durante este proceso, Francisco experimentó la alegría y el dolor de ver cómo su visión se materializaba, pero siempre sin perder su esencia. La humildad, la pobreza y el amor eran los pilares en los que cimentaba todo. En su último tramo de vida, Francisco vivió el sufrimiento físico y espiritual como una forma de purificación. Aunque su cuerpo se encontraba en un estado frágil debido a las enfermedades y los sacrificios, su espíritu se mantenía firme y vibrante, lleno de la luz de la fe y la esperanza. En este capítulo, Francisco nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, a enfrentarnos con humildad y valentía a las dificultades de la vida, y a recordar siempre que la verdadera libertad y la paz provienen de una entrega total a Dios y a los demás. El capítulo culmina con una reflexión profunda sobre la necesidad de vaciarse de todo ego y ser un instrumento de paz y amor en el mundo. Francisco, a través de sus últimas palabras y acciones, nos deja una lección crucial. La vida no se trata de acumular, sino de dar, y es en el acto de dar donde encontramos la verdadera felicidad. Así, la gran desolación que Francisco experimentó no fue más que el preludio de una gran liberación. La última canción de Francisco no fue una despedida triste, sino una celebración de su vida dedicada a Dios y a los demás, de un amor que perdura más allá de las palabras y las obras. Un amor que se lleva en el corazón y se transmite a través de la vida misma.